Audiolibro El regalo de tu nombre, escrito por elsantonombre.org. Parte 6. ¿A quién buscas? ¿Tienes esperanza todavía en tu vida? Quiero decir, ¿crees en el advenimiento de Cristo en ti? ¿Aún eres de los que confían en la transformación profunda o metanoia? ¿Cuál es tu relación con aquello de la segunda venida del Salvador? ¿Lo aguardas solo allá afuera o concibes que su venida puede estar presente y evidente para ti si solo atendieras al lugar correcto? No vaya a ser el caso de que ha venido y viene en cada momento y simplemente no escuchamos su voz tranquila, silenciosa y amable, por estar acostumbrados a las estridencias. Estamos tan anestesiados a veces que todo lo que es suave, humilde, acogedor y sin requerimientos se nos pasa desapercibido. ¿Has visto cómo las publicidades crecen en ruido, color y apariciones repentinas y originales donde menos lo piensas? Lo hacen así para llamar la atención de quienes vivimos sumidos en la divagación. El rumiar constante del diálogo interno nos cubre la percepción, nos adormece. ¿Por qué pasa esto? Debido a la carencia que tenemos de sentido y plenitud no dependientes. Mientras para sentirme bien necesite de algo que sea exterior, estoy esclavizado. Todo lo que ocurre me va alterando, influyendo, afectando. Vivo saltando de un deseo al otro, cambiando de objeto anhelado, porque ninguno me llena por completo o solo por un breve momento. Esta cuestión del momento siguiente, que siempre estamos tendidos hacia adelante, en el futuro, en lugar de estar simplemente ahora mismo, nos muestra este automatismo, nos hace evidente un vacío interior. Pero, ¿qué hacer? Ya que cuando voy hacia adentro en la oración, la meditación o en los intentos de contemplación, encuentro inquietud o a lo sumo un consuelo que se esfuma apenas salgo de la quietud. Lo primero que debemos hacer inevitablemente es hacernos conscientes de lo que buscamos realmente, detrás de todas las actividades. Sean estas tareas banales, consumistas o santas y espirituales, lo que buscamos es siempre lo mismo: la paz del corazón o la presencia de Dios en nosotros o un suave contento de sabernos hijos queridos y cobijados, libres de todo peligro real a lo que somos. Son diferentes palabras para decir lo mismo, y se podría mencionar de muchas maneras, pero lo que buscamos no es lo que parece que buscamos. En todo, siempre lo estamos buscando a Él. ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que quieres por sobre todo lo demás? La respuesta a estas preguntas nos marcará el tono del Adviento, una oportunidad para hacernos consciente de lo único que amamos y anhelamos detrás de todas las apariencias. Intimidad creciente. En cuanto a la frase de la oración de Jesús, conviene recitarla despacio, dejando silencios algo prolongados entre cada una, o más bien tratando de unir una repetición a la otra para evitar que se cuelen
pensamientos ajenos entre medio? Depende del contexto y del momento espiritual de cada uno. Por ejemplo, durante el rezo del oficio breve de la oración de Jesús, al ser una actividad que se hace en conjunto con otras personas, pretendemos una recitación lenta que brinde espacio a la interiorización, que nos permita ser permeados por la frase y su significado. Esto permite, por caso, que aparezcan significados nuevos en nosotros acerca de lo que implica este acercamiento divino que pedimos. Quien necesita una recitación rápida puede efectuarla en su interior mientras transcurren estos silencios. Cada uno participa según su frecuencia, su sintonía en ese instante. Nos hermana el santo nombre y el deseo de comunión con aquel a quien amamos. La recitación rápida en soledad, por ejemplo, puede ser muy útil cuando atravesamos tormentas mentales, crispaciones agudas por acontecimientos difíciles. Esto impide que la divagación negativa se apodere de la mente y nos deje sin fuerzas o dispersos. La oración personal nos permite una libertad mayor. Vamos invocando el santo nombre según nos va indicando el corazón, con los labios, con la mente, con lentitud o presteza, enfocados en la súplica o como alabanza por nosotros o por otros. Durante la comunión fraterna que implica el rezo junto a otros, todos nos adaptamos un poco, buscamos ser parte del conjunto. ¿No es algo fatigoso y desgastante estar tratando de repetir siempre lo mismo? Habrá que ver. Solo luego de aplicarse a esta forma de oración con cariño y determinación durante un tiempo, puede saberse si es o no la forma a la que estamos llamados. En nuestro caso, lo fatigoso y desgastante es vivir divagando entre formas variables siempre centradas en algún deseo de tipo apropiativo. Lo difícil son los comienzos, hasta que no se han recibido muestras del toque de la gracia que a través del nombre del Salvador llega hasta nosotros. Una vez que esto se ha percibido, aunque luego sea ausente, uno ya sabe lo que busca, lo que buscaba siempre en todas las actividades. En ese punto, la oración puede ser más o menos intensa, más o menos frecuente, pero ya no nos dejará. Será solo un proceso de intimidad creciente que tarde o temprano nos deja en el silencio, un silencio vivo y colmado, no vacío y ausente. Curiosamente, descubrimos en esas ocasiones que esa presencia nos resulta muy familiar, cercana y propia. No podemos comprender cómo pudimos olvidarnos. Una cadena interior. Hay un modo de esperar que implica ansiedad e inquietud. Esa es la espera psicológica, que busca algo para sí. Es una espera que siempre tiene algo de angustioso, de apremiante, y cuando lo buscado se demora, uno se desespera. Hay otro tipo de espera que se apoya en la íntima certeza. Es como una especie de fuerte presentimiento. En medio del campo, en una noche estrellada, cuando éstas se van difuminando, anticipamos el despuntar del sol. Hay señales claras de ello, el movimiento de las aves y los primeros trinos, el sutil clarear de la luz allá en el horizonte
y hasta la brisa se entona reverente ante el Señor de los días. Allí se espera sin ansiedad, testificamos la luz que viene y lo inundará todo. Es una vigilia calma que sigue atenta los signos que la preceden. Es vigilancia en la celebración del bien venidero. La luz precede al sol y lo anuncia, del mismo modo que Juan proclamaba la venida del Cristo. Adoptar el tiempo litúrgico como cadencia interior nos entrelaza con un ritmo sagrado. Es seguir hermanados la historia de la salvación. Es la aventura de cómo los hombres buscan a Dios desde el principio de los tiempos. Dios vino, sin embargo, viene y también vendrá. Él siempre está en un presente sin tiempo, en ningún lugar y en todos los lugares. ¿Qué misterio es este? Es el secreto más oculto y evidente a la vez. Dios viene. ¿No lo sientes? Hay que callar y atentos velar. Es una fuerza indetenible. Nada puede frenar ni interrumpir el calmo paso de la gracia. Escuchemos esa voz muy suave que brota en la calidez del corazón. Navidad en la mirada, y de entre tantos matices y modos con los cuales vivimos la Navidad, según la inevitable impronta de cada cual, queremos comentar una actitud o un ejercicio, si se quiere, que puede ayudarnos a profundizar en este gran misterio del Dios que se hace hombre, o de lo sagrado irrumpiendo en la historia de un modo tan particular, como fue y es la encarnación del Verbo. La mayoría estaremos rodeados de gente que queremos, de la familia, de esos tan entrañables que son casi como nosotros mismos, y también nos hallaremos en circunstancias diversas, en escenarios gratos o difíciles, en esas muy distintas situaciones por las que nos hace atravesar la vida. Allí, en esos momentos del compartir, muchas veces agitados o ruidosos, con mucha gente y cosas por hacer, atendamos a la mirada de los demás. Simple y calladamente, llevemos nuestra atención a los ojos de esos seres queridos, y en esa mirada busquemos ver aquello que los anima, eso que está detrás y bien al fondo de los ojos. Hemos de mirar más allá de lo que sabemos de la vida de tal o cual, o de sus formas de pensar o hacer. Podemos ir más lejos. Volemos por encima de lo accesorio para vislumbrar esa esencia profunda que vive en el otro siempre y que es su vida real. Si intencionalmente miramos al otro de veras, advertiremos el surgimiento de una especie de silencio. De pronto, una calma especial pareciera envolvernos junto a esa persona. Aparece una calidez que no deriva de los gustos o disgustos, o de los acuerdos y desacuerdos que podamos tener con aquel que observamos. Nace una cierta comunión indefinible que nos unifica como hijos del mismo Padre. Reconoceremos tal vez a Cristo en el otro, queriendo nacer y hacerse luz para el mundo. ¿Desde dónde miro al prójimo?
¿Desde mi periferia o desde mi centro? Si hago esto último, puede que llegue al otro un efluvio de la verdad que me habita, y desde esa calidez sin juicios ni prejuicios, desde esa aceptación cariñosa de la existencia del otro, puedo dar el regalo de la atención, de la verdadera atención. Es como si le dijéramos en silencio: aquí estoy ante ti, te miro y te escucho de veras, existes en verdad para mí y me importas. Cristo nace en todas partes, en la casa de los ricos y de los pobres, de los alegres y de los atribulados, de los violentos y de los pacíficos. No hay nada que pueda impedir su paciente surgimiento en el alma de los hombres. Que la atención amorosa al momento presente nos permita vivir la Navidad en el corazón. Espiritualidad aplicada. El oficio de cultivo espiritual. Si has visto alguna vez a un zapatero experto cambiar una suela o dar brillo al cuero, o tal vez a un esmerado jardinero tratar la tierra en torno a una planta débil que intenta recuperar, sabrás de qué hablo. Es que hay un modo, una actitud y un comportamiento que elevan cualquier oficio a la categoría de arte. Y hay en aquel que ejerce un arte con pericia, una técnica precisa, un conocimiento de la materia y una experiencia que son evidentes. Pero también, y sobre todo, hay una entrega, una pasión y un olvido de sí mismo que lo convierten en instrumento de una voluntad mayor. El artista de verdad se corre a un lado y deja pasar algo que no le pertenece, que lo arrebata y le atraviesa. En tal sentido, el que hace arte transparenta lo sagrado en sus obras, es decir, Dios se comunica y manifiesta de modo particular en esas obras y en esas acciones. ¿Se puede vivir con arte? Algo de eso hay cuando nos referimos a esto de la ceremonia del instante o del actuar impecable, que también podría decirse, en términos menos poéticos, cómo hacer del mejor modo posible lo que toca en cada momento. Este tema es más importante de lo que parece a primera vista. Si esta forma de conducta se transforma en hábito, modifica sustancialmente nuestra vida cotidiana. En realidad, si profundizamos en los pormenores de esta forma de ponerse ante los acontecimientos, descubrimos que tiene parentesco con el vivir en la presencia, con la oración incesante, e incluye la actitud de abandono en la divina providencia. Así como se generan malas costumbres que luego cuesta mucho desarraigar, también podemos acostumbrarnos al bien hacer. Pero, ¿qué es esto del bien hacer y cómo se relaciona con el tema de practicar un arte determinado? Podríamos actuar centrados en el presente, con calma, precisión, armonía e integridad en todo momento, pero hace muchos años que nos movemos según nos ordena el temor y la inquietud. Hemos aprendido hasta los huesos aquello de pasar al momento siguiente como si se nos estuviera persiguiendo, siempre más allá de la hora, anhelantes, ansiosos, frenéticos, corriendo tras una felicidad de espejismo que se hace más esquiva mientras más afuera la ponemos. De manera
que, como no podemos de un día para el otro modificar enteramente el comportamiento habitual del cuerpo y de la mente, necesitamos un punto preciso de la jornada en el cual aplicar nuestra máxima atención al fortalecimiento del espíritu. A esto se le ha llamado el oficio de cultivo espiritual. Una actividad, a lo mejor mínima, de unos pocos minutos cada día o cada 2 días, en donde utilizas algo material para desarrollar lo espiritual. Como veremos, al practicarlo, uno descubre que el mundo en realidad no es material, sino puro espíritu, y que la materia es tan solo una de las formas en la que el espíritu se expresa. Arte han hecho Mozart, Bach, Miguel Ángel, Leonardo, Shakespeare y el Dante, pero también lo encuentras en la pequeña tienda a la vuelta de la esquina, donde te encuentras el mismo rastro de lo divino en la cálida, colorida y minuciosa disposición de los anaqueles. ¿Cómo es esto de utilizar algo material para cultivar lo espiritual? Lo que uno hace afuera tiene un efecto adentro y a la inversa. Es decir, hay una ida y vuelta constante entre el mundo interior y el exterior, que son 2 mundos solo en apariencia. El mundo, aunque se nos aparece a los sentidos físicos en su forma material, es de naturaleza espiritual. Sabiendo esto, empezamos a utilizar toda actividad como punto de apoyo para fortalecer el espíritu. Supongamos que vas al gimnasio. Allí usas unas pesas para tonificar los músculos. Eso se entiende claro. Del mismo modo, puedes aprovechar la caminata cuando vas a hacer la compra o tu actividad en la oficina o esa reunión con amigos para emplazarte en el espíritu. Y mientras más nos acostumbramos a vivir desde ese lugar, más fácil se hace luego volver a él. Nos vamos familiarizando con la vida espiritual. Cuando vivimos divagando, es decir, perdidos en las ensoñaciones mentales compensatorias del momento, nuestro espíritu se disgrega, nuestra conciencia se oscurece y la actividad que desplegamos se parece mucho a un simple sueño onírico. Es más, olvidamos lo que hicimos con la misma facilidad con que olvidamos el sueño que soñamos anoche. En cambio, si nos predisponemos hacia alguna práctica concreta, la tonalidad de lo vivido cambia. Es el grado de conciencia lo que marca la diferencia. Lo que hacemos en realidad no es lo exterior de la actividad, eso que se puede ver, sino lo interior. Es la espiritualidad aplicada en lo que hacemos, lo que importa. Por eso sugerimos elegir un oficio de cultivo espiritual que nos permita concentrar esta intención de espiritualizar nuestra vida en algo muy puntual y concreto. Hemos de estar presentes en nuestra vida, no ausentes de ella. Pero como se ha hecho carne en nosotros el vivir fantaseando o la acción autómata, no resulta fácil esa transformación. Entonces elegimos algo en donde poner lo mejor de nosotros para aprender esto del estar presente verdaderamente, que es similar a decir, aprender a vivir en espíritu y en verdad. Habrá quien escriba íconos religiosos, otros que pinten cuadros o dibujen,
Están los que gustan del jardín o la huerta, o los que hacen un arte de la cocina o de la decoración. Está el tejido, la escritura, la composición musical o el canto, la práctica de algún deporte, el bonsái, la percepción o creación de perfumes, la restauración de muebles o la misma carpintería. Existen distintas formas de creación artesanal, como el uso del telar, el modelado en arcilla, la escultura, el modelismo y un largo etcétera. En Oriente suelen practicar esto con la caligrafía, el ikebana o el arte del tiro con arco. Incluso es bastante conocida aquella actividad que consiste en crear intrincados y detallados mandalas que luego de ser terminados se barren como si nada. Esto es muy curioso y muestra claramente que lo sustancial es el modo interior desde el que se hace esta figura y no la figura misma. Para hacer eso tiene que haber desapego del resultado y atención a la ejecución en sí misma. Los jardines zen también tienen mucho de esto, y la ceremonia del té puede enseñarnos mucho sobre la actitud de la que hablamos. Lo que define a una actividad como tu oficio de cultivo espiritual es que decidas darle esa índole, esa impronta particular. Conviene que no sea algo que ya tienes muy mecanizado, porque se hará más difícil cambiar la tónica. Es mejor algo nuevo, o que hace mucho no haces o que postergas indefinidamente. Pero sobre todo, ha de ser algo que te gustaría mucho hacer bien. Podría ser algo en lo que no estás capacitado y que no se te da del todo bien. Pero eso mismo puede ser muy útil para estos fines espirituales. De este modo, ese oficio se convierte en una forma especial de no reacción, una no reacción activa que implica el desarrollo de ciertas cualidades precisas hasta que eso llegue a transformarse en arte. A lo mejor nos lleva el resto de la vida, pero no es importante lograr algo en esto por fuera, sino la armonía, profundidad y sutileza espiritual que nos va dando su mismo ejercicio. Es importante ser ajenos a toda comparación. Es una herramienta para despertar los sentidos espirituales.